Hola, buenas tardes, queridos geoexploradores. Sean bienvenidos a esta pequeña tardecita. Pues prácticamente hoy estamos de festividad, ¿vale? Porque pues hoy vamos a revisar, o más bien, más que nada, hoy vamos a estar platicando acerca de algunos aspectos, sobre todo de un tema que seguro a muchos de ustedes les va a fascinar, a mí también me va a fascinar. Entonces, hoy prácticamente celebramos los 28 años de existencia de lo que vendría siendo Jurassic Park, que es esta película taquillera que créanme que ha marcado, pues muchos de nosotros nos ha marcado de alguna u otra forma y es justamente, pues, hoy que vamos a estar platicando un poquito acerca de qué es lo que le trajo a la ciencia, qué es lo que le trajo al cine, qué es lo que le trajo digamos, a toda la cultura en general, esta película que realmente hubo un antes y un después. Entonces, sean bienvenidos, preparen sus palomitas geoexploradores y pues vamos a esperar que pues lleguen un poquito más, ¿sale? Pero creo que ya estamos todos listos para comenzar. Así que primeramente para pues dar la bienvenida, pues justamente hoy vamos a presentar a nuestros pequeños ponentes del día de hoy que justamente nos van a platicar un poquito acerca de la revolución que tuvo Jurassic Park en su momento, las consecuencias también, tanto positivas como negativas, se puede decir así, de tanto los ámbitos culturales como los ámbitos científicos, ¿no? Entonces, procedo primeramente a presentar a uno de los invitados de hoy, que justamente es Amílcar Amaya, que nos acompaña hoy, quien es egresado de la Facultad de Ciencias y prácticamente pues es un erudito en lo que vendría siendo la ciencia ficción, la fantasía, el horror y todas estas cuestiones que seguramente a muchos de nosotros nos encanta. ¿Cómo estás, Amílcar? Muy buenas tardes, noches. Gracias por la presentación y pues aquí listo para hablar sobre una de las películas que marcó tanto un antes y después en mi vida como en la de seguramente algunos que conozco por lo menos. Ok, Es más, bienvenido. tengo uniforme. Sí, adelante. No, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta pequeña invitación para la charla de esta tardecita que se antoja, ¿no? Para hablar de Jurassic Park, ¿no? Y también damos la bienvenida al maestro Ricardo Servín Pichardo, sale que él pues prácticamente también se dedica al estudio de los dinosaurios, él hizo su tesis en base a lo que vendría siendo huellas de dinosaurios, muchos de ustedes ya lo conocen, les ha dado pláticas, sobre todo en las visitas guiadas hacia museos por parte de GeoExplora. Entonces es un viejo conocido aquí ahora sí que en nuestra página y en nuestra cotidianidad de GeoExplora, ¿no? Entonces, bienvenido, maestro Ricardo. Muchas gracias, Alex. También gracias a todos las y los exploradores que nos visitan el día de hoy para hablar de esta importante película, tanto para los profesionales del estudio de los dinosaurios como para los fans en general de los mismos. Ok, pues muchas gracias. Pues yo de plano, pues estoy emocionado para comenzar, entonces les voy a ceder la palabra a ustedes. Ahora sí que ustedes tienen el control. Sin embargo, geoexploradores, pues no dejen cualquier duda o comentario, pues aquí los vamos a estar revisando. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, aquí se los vamos a estar contestando para que la plática sea amena entre todos y que pues salga un bonito resultado de esta interesante charla que seguramente pues ya se nos antoja, ¿no? Entonces, adelante, tanto Ricardo como Amílcar están en su casa, bienvenidos, y pues comenzamos esta charlecita del 28 aniversario de Jurassic Park. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Richard, por ejemplo, yo sí me acuerdo bastante, porque a mí me tocó ir a ver Jurassic Park en el cine, pero ¿cómo fue para ti ir a ver Jurassic Park en el cine? Sí, bueno, si la fuiste a ver en el cine, porque eres menor que yo. Oh, claro, a mí también me tocó verla cuando se estrenó. Obviamente no fui el primer día de la primera función, pero en la temporada en la que se estrenó esta película, desde luego que yo estuve ahí.
yo era muy pequeño en realidad para cuando me tocó ir era yo el típico niño pequeño que tenía que estarse cuidando de que no le tocara un grandulón enfrente para que no le estorbaran el ver ahí la pantalla. Pero fue pues mucha emoción. Yo en realidad ya había tenido acercamiento con lo que son los dinosaurios por documentales y otras películas e incluso caricaturas que habían salido antes de dinosaurios. Uno de mis acercamientos, pues no el primero, pero uno de los más significativos fue incluso cuando vi la película de Pie Pequeño. Entonces, yo realmente no sabía qué esperar de ver de esa película. Los anuncios eran espectaculares, la euforia tanto en la gente en las salas como en las filas era mucha, pero pues la verdad es que yo no sabía qué es lo que iba a ver hasta que literalmente lo vi en la pantalla y realmente fue una gran emoción ver a esos animales ahí en pantalla y en un formato tan grande. Ricardo, ¿me oye? Sí, Yo me aquí. corté. Sí, creo que fue la segunda. Sí, porque creo que te estabas un poquito Sí, cortado. si pasa eso, me disculpo. Aquí está lloviendo y Ok, pues prácticamente exploradores vamos a pausar tantito a ver si las conexiones están un poquito estables, ¿sale? Mientras, pues prácticamente lo que vamos a estar revisando aquí justo con el maestro Ricardo va a ser acerca de las implicaciones científicas más que nada que nos dejó de lado la película, ¿sale? Ya para el resto de lo que vendría siendo el 94, todos los años 90. ¿Qué implicaciones científicas se basaron o qué tuvo de consecuencias para el público popular, ¿no? Entonces, en base a esa parte, y por el otro lado, Milka, pues nos gustaría que nos hablaras más que nada acerca del aspecto social. ¿Qué tanto impacto estuvo para el público, como tal en general hacia las películas, ¿no? Entonces, no sé si ya, Richie, ya puedas, hablar. Creo que ya la conexión está un poquito mejor. Sí, por mi parte creo que no hay problema. Si se oye el audio, yo adelante con ahora sí, con lo que me toca. Ok, Amílcar, creo que tu conexión también ya está un poquito estable. sí, qué bueno. Me acerqué como 3 centímetros al módem, pero bueno, lo que Ok, sí. bueno, Ah, entonces, seguimos bueno, entonces. pues vas, o sea, porque Ok, entonces estábamos con Richie. Richie, Ujú. si nos puedes, ahora sí que comentar el punto de vista que estabas ajá, platicando hace un ratito. Sí, por supuesto, les comentaba que justamente a mí me tocó ver la película en su estreno y siendo un niño muy pequeño, pues fue algo sumamente pues interesante, impresionante. No quiero caer en el cliché de que antes las cosas eran mejor o ese tipo de cuestiones, pero sinceramente ahora con todo el uso de efectos tan computarizados, tan expandidos en las películas y en un montón de cosas como la televisión y demás, pues como que siento que a veces hemos perdido un poco de capacidad de asombro, lo cual no teníamos a principios de los años 90. Entonces, ver estas criaturas recreadas de esa forma, la verdad es que sí fue algo sin precedentes, aunque, pues bueno, seguramente lo comentará también un poco el maestro Amílcar, aunque aparecen muy poquito en la pantalla en la primera entrega, pues yo creo que sí fue un hito tanto para personas, digamos, público común, como incluso también para los que posteriormente decidimos dedicarnos o enfocarnos en las cuestiones paleontológicas, porque no dejemos de lado que aunque lo que nos está comentando Alejandro, que es hacer así como que la división entre la parte más social y la parte, digamos, un poquito más científica, pues incluso quienes se dedican a la parte científica, pues empiezan siendo personas. Entonces, yo creo que es muy atinada así como que hacer ambas observaciones o ambos enfoques, discutirlos un poquito, pero también no es tan así como que sean cosas diametralmente separadas una de la otra. Yo creo que se complementan muy bien los efectos que hayan podido tener en ambos sectores. Ok,
Maestro Amílcar, su punto de vista sobre la película. Mm, bueno, es que yo me quisiera ir un poquito más atrás en cuanto a la influencia como tal de Jurassic Park, porque es una película muy notable, eso lo sabemos y cada que intervengamos lo vamos a decir por una u otra razón, pero no deja de ser una, una pieza o una parte en una larga línea de películas de dinosaurios o de monstruos que se extiende hasta los inicios del cine. Y los dinosaurios pues como elementos de la cultura popular incluso se van más allá de eso. No profundizaré sobre el tema, pero por ejemplo, si, si nos vamos al origen de las dinomanías, pues nos podemos ubicar en que por lo menos en América, ese interés por los dinosaurios y ¿cómo decirlo? Esa filtración que van a tener hacia la cultura popular, pues empezaría o se haría más fuerte durante la segunda mitad del siglo XIX con la Guerra de los Huesos, que como todos ya sabemos fue ahora sí que protagonizada por O'Neill Marsh y Drinker Cove, ¿no? Eso es todo un episodio de la historia de Norteamérica que es interesantísimo. Estos personajes publicaban tan seguido que teníamos especies nuevas de dinosaurios cada semana. Y sus andanzas, sus aventuras, sus guerras, sus tiroteos, lo que hubiera entre ellos, era noticia en los periódicos. Entonces la gente estaba muy clavada en lo que era, pues, igual de manera equivocada o como fuera, estaban muy clavados en este nuevo descubrimiento o en esta ola de nuevos descubrimientos. Evidente, era obvio de los primeros productos que saldrían tras el desarrollo de las primeras películas del séptimo arte, iban a ser sobre dinosaurios. Eso era clarísimo. Y bueno, pues queda claro que tanto la ciencia como el arte están influenciadas por el entorno social en el que se desarrollan. Los científicos, los paleontólogos, creían que los dinosaurios eran, pues, si estaban extintos, seguramente no fue por listos, ¿no? Entonces, ellos suponían que los dinosaurios, porque había algunos incluso muy grandes con cabezas muy pequeñas, pues eso solo se traduce en que eran unos animales estúpidos, grandes, pesados, y que si se extinguieron fue por eso, ¿no? Porque no tenían la inteligencia del hombre blanco europeo o norteamericano que lo ayudaba a vencer los problemas y a sobresalir, ¿no? Y bueno, ahora sí que los europeos no contaban con que a los dinosaurios les había caído una piedra del tamaño del Everest, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Después, perdón, después, cuando ya los dinosaurios entran como tal al séptimo arte, pues esa imagen que se tenía de los dinosaurios se transmite al cine. Siguen siendo animales un poco torpes, siguen siendo víctimas de nuestra presencia y bueno, han pasado casi más de 100 años de historia del cine y en muchos aspectos sigue siendo así. Y lo que vino a hacer Parque Jurásico respecto a esta percepción que tenemos de los dinosaurios fue no solo a contarnos la historia de estos animales violentos brutos, que siempre han existido o que siempre ha existido desde que los dinosaurios se escribían en papers científicos en el siglo XIX, sino que Steven Spielberg hace de una manera muy inteligente, nos presenta a los dinosaurios primero como animales, porque es lo que son, nos muestra escenas de los animales caminando en manadas, nos muestra escenas de los animales moviéndose, teniendo cualquier cantidad de conductas, y es hasta la segunda mitad de la película cuando empieza ahora sí, como dice Ian Malcolm, la corredera y la gritería, ¿no? Entonces, ya desde ahí podemos ir viendo cómo Steven Spielberg
o bueno, la película de Parque Jurásico, nos ayuda a implantar una nueva imagen de los dinosaurios, porque yo estoy haciendo memoria y he tratado de hacer memoria en los días antes de películas notables o muy evidentes o muy clásicas que nos ayudaran a crear empatía con el dinosaurio, empatía con el monstruo, antes de transformarlo en el monstruo, en la criatura de la que hay que escapar y con la que hay que acabar. Y bueno, pues hasta ahorita ya después avanzaré sobre otras cosas, pero me gustaría saber qué opina Richie sobre eso. Y se me olvidó decirles cuál fue mi experiencia con Parque Jurásico, pero esas se las comento un poquito más adelante. Ok, muchas gracias, maestro. Pues, Richie, ¿qué opinas en este punto importante que creo que ahora sí que el maestro Almirca le dio en el clavo, en el sentido de que sí, definitivamente el comportamiento animal fue la clave casi del éxito, ¿no? También de esta abundancia de si están o no están los dinosaurios en su ambiente cuando vemos las escenas, ¿no? Entonces, ¿qué opina, maestro Ricardo? Yo creo que es muy acertado lo que nos acaba de comentar el maestro Amílcar, porque precisamente eso es algo muy interesante. Si nosotros vemos, por ejemplo, películas pues, más antiguas, ahorita se me viene a la mente el corto de la película clásica de fantasía de Disney, te ponen justamente eso, te ponen animales muy violentos, independientemente de que muchos de los que ponen ahí ni siquiera son dinosaurios y ni siquiera fueron contemporáneos entre ellos, te ponen animales que nada más se ven y se pelean y nada más están ahí así como comiendo y viendo a ver a quién molestan, y en realidad en Parque Jurásico el aspecto de estos animales, al menos como bien lo dijo al principio de la película, pues es así como que más que tú te familiarices con algo que en realidad estuviera ahí. Y algo que también me gustaría comentar un poquito más adelante es que precisamente se le ha atribuido a esta película el haber influido de forma significativa, incluso en muchos futuros paleontólogos, por muchas de las cuestiones que precisamente muestra o expone, ya sea el comportamiento de los dinosaurios mismos o algunas cuestiones, llamaríamos biológicas muy particulares, que si corrían, que si cómo comían, cuestiones más o menos de ese tipo me gustaría comentarlas en un momento más, pero efectivamente yo coincido que a pesar de que pues, es una película finalmente y sí tiene que tener así como que un componente un tanto pues medio terrorífico, porque pues, ¿qué puede ser más terrorífico que te persiga un tiranosaurio y tú vas en un jeep, ¿no? O que te quiera comer una manada de velociraptors, pues sí, ¿no? Como que, ¿qué más podría haber ahí? Sin embargo, sí coincido en eso, en el que nos muestra en buena medida las animaciones de dinosaurios como si hubiesen sido animales, y eso es, creo yo, bastante destacado, bastante resaltable. Ya si nos vamos a ver si de verdad están tan bien hechos y demás, bueno, pues eso ya es otra cuestión que igual y comentamos más adelante, pero yo coincido totalmente en ese punto de que los animales, bueno, los dinosaurios mostrados ahí, esencialmente nos los muestran pues como eso, como si fuesen animales. Ok, muchas gracias, maestro Richie. Ahorita pues prácticamente perdimos la comunicación con el maestro Emilcar, pero no se preocupen, geoexploradores, ahorita viene de regreso. Y más que nada, igual seguimos hablando de este punto sobre los comportamientos animales. Y en lo particular, pues sí, me gustaría preguntarle al maestro Richie, justamente hablando de estos comportamientos que tienen los dinosaurios, ¿qué tanta influencia, o más bien, qué tanto, más que influencia, más que nada, el corte, ¿no? Que se tuvo en lo que vendría siendo el siglo pasado con estos dinosaurios que hasta arrastraban la cola y todo eso, ¿qué tanto, pum? Ahora sí que, ¿qué tanto punch tuvo para la influencia científica en base a lo que vendría siendo estas películas? Bueno, sobre todo Jurassic Park. Desde luego, pues regresando un poquito a lo que decíamos de algunas películas antiguas, estamos hablando, por ejemplo, ahorita de lo que mencionaba de fantasía, pues es de 1940, 50 años antes básicamente del del estreno de Parque Jurásico, pues vemos ahí cómo son las formas de los dinosaurios. Esto no es trivial, las películas incluso, además de pues, obviamente los documentales y los libros, nos pueden reflejar bastante sobre las ideas o las nociones de
que se han tenido sobre cómo eran estos y otros animales extintos. Ahorita hablando de dinosaurios, el aspecto que te muestran, por ejemplo, en esas películas y su comportamiento, regresando ahorita a lo que decía de fantasía y otras películas quizá de los años 50, de los años 60, es la imagen que se tuvo pues durante las primeras décadas del siglo pasado. Animales generalmente lentos, ahora sí que no muy listos, porque así se les mencionaba, poco activos, que solamente vivían en algunos lugares así como que medio tropicalones, calurosos, etcétera, de colores muy apagados. Esa era la noción que había, y de hecho, si me permiten, miren aquí, les muestro un ejemplo gráfico de este. Este es un libro muy bonito, que es de los años 60, en realidad, es casi por sí mismo, es una pieza de museo, y justamente lo quería mostrar así ante la cámara para que vieran una idea de cómo mostraban en este tipo de materiales a los dinosaurios, tanto en su apariencia viva como en este caso que yo les enseñaba, los esqueletos, ¿no? Ven, aquí sí lo vemos, pues aquí vemos, por ejemplo, un saurópodo, ¿no? Un dinosaurio de cuello largo, y vean, como nos decía bien Alejandro, arrastrando la cola, con posturas medio anatómicamente imposibles, porque aunque ustedes no lo crean, por buena parte de la historia de la paleo de dinos, como que, o al menos de sus representaciones, muchas veces lo anatómico como que no era lo más importante. Si ustedes ven así como que estas posturas que nos ponían los dinosaurios, no había mucho sustento real para mantener, para representarlas de esta forma. Es decir, se pensaba que así pudieran estar, pero así que tú dijeras ahorita, lo verías y dirías, pues es que eso es imposible, ¿por qué no se daban cuenta en ese momento? Pues luego en las representaciones de libros y demás, pues a veces no era lo más importante. Vean, por ejemplo, aquí está el tiranosaurio. Esto lo muestro aquí nada más para que se den una idea cómo en las primeras décadas era, y aunque todavía conservó un poquito en algunas cuestiones Parque Jurásico de estos elementos, radicalmente sí ayudó a cambiar un poco la percepción desde la representación de los mismos. Es decir, en Parque Jurásico ya no ven que los dinosaurios arrastren la cola, ya los vemos más dinámicos, incluso con inferencias de comportamiento curiosos como estas actividades grupales y demás, que pues regresando a las primeras interpretaciones o apariciones de los mismos en el cine y en otros medios, eso hubiera sido impensable en décadas previas. Entonces sí, en ese sentido, pues también ahora sí que Parque Jurásico fue una gran influencia para esto y para otras cosas también que igual ya ahorita podemos seguir hablando. Ok, muchas gracias, maestro Richie. Pues sí, definitivamente esta parte que hace el contraste, ¿no? Va marcado, y de hecho, seguramente los geoexploradores se acordarán. Bueno, hay una película bastante, llegando casi al mismo año, que es justamente Carnosaurus, que justamente es una película de esas chungas que realmente es de clase B y todo esto, pero justamente Jurassic Park pues tuvo la revolución de mostrar cosas un poquito más reales, con incluso una mejor historia que prácticamente no. Bueno, se las recomiendo porque para que se echen unas risas, porque la verdad sí está bastante marcado ese contraste, ¿no? Y justamente es importante. Ahorita ya tenemos de regreso al maestro Amílcar, a ver si nos escucha. ¿Listo, maestro Amílcar? Está medio levesón. Ok. ¿En qué Bueno, íbamos? ¿En qué anda Richie? ok. Ok, prácticamente, maestro Amílcar, estábamos comentando acerca sobre todo del impacto que ha tenido en la perspectiva o el cambio de imagen que veníamos viendo desde lo que vendría siendo la clásica concepción de un dinosaurio arrastrando la cola hasta lo que nos representó Steven Spielberg, ¿no? Entonces, me gustaría que, por ejemplo, usted nos compartiera qué tantos, en este punto social, ¿no? Para la gente común y corriente que no estudia paleontología o que le gusta o que es muy fanática, pero que cómo se vivió el contraste en esta parte del cambio de imagen de uno y el otro en 1993. Bueno, ¿cómo vi yo el cambio de imagen de los dinosaurios del pasado a este moderno? Yo crecí viendo viejos
Bueno, geoexploradores, igual les pedimos una disculpa porque creo que las conexiones ahorita con este tipo de climas que en la Ciudad de México está lloviendo, entonces, pues ya saben que las conexiones a veces nos juegan un poquito en contra, pero no se preocupen, aquí seguimos, vamos a estar contactando de nuevo al maestro Amílcar para cualquier situación, entonces lo vamos a tener de regreso, no se preocupen. Entonces, pues ahora sí que maestro Richie, no sé si usted también nos quiera dar su punto de vista sobre esta cuestión que ya nos quedamos aquí platicando de esto. Claro, ahora sí que te una disculpa, ya saben que eso es los inconvenientes que pueden saltar a la hora de hacer una transmisión en vivo, no diría la televisión en vivo, pero esto es internet. Entonces, si me permiten, incluso yo les había preparado una presentación muy sencillita, muy cortita, pero que para no estar diciendo, ¿se acuerdan de tal y tal? Tiene algunas imágenes que podrían servirme. Si me permiten compartirla con el público, para que les pueda mostrar solamente algunos casos puntuales para que tampoco parezca clase de niños muy formal y muy tedioso. En realidad lo único que quiero hacer con esto solo es mostrar algunas cosas muy puntuales que creo que vienen ahora sí que muy ad hoc con esto que estamos platicando ahorita en este momento. La verdad es que yo muy al principio no estaba muy seguro si iba a poner si convenía que sacara ¿cómo se llama? Diapositiva con esto, bueno, una presentación más bien así con esto que estamos platicando, pero al final sí me animé, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar nada más algunas cosas muy breves, para que tampoco se vea muy pesado el asunto, pero nada más es así con esto, ¿no? Incluso aquí con esta imagen que es para mí tan icónica del tiranosaurio y cuando cae el letrero y dice que cuando los dinosaurios dominaban la Tierra como imagen introductoria, pues me agradó bastante. Retomando un poco, y ahora sí que no lo planeamos de esta forma, pero hasta quedó, retomando un poco lo que decíamos hace un momento de las posturas, también quisiera puntualizar algo que muchas personas no suelen tener en cuenta, porque el crédito de la película esencialmente es de Steven Spielberg, o se le habla a Jack Horner, o los que lo conocen, de haber sido uno de los asesores para esta película, pero también hay que decir que en la preproducción participó activamente un investigador independiente que se llama Gregory Paul, que precisamente él escribió este libro que estamos viendo aquí unos años antes de que empezara la producción de la película, el cual se llamó Los dinosaurios depredadores del mundo. Este libro fue de 1988 y el crédito también de Paul, si ustedes recuerdan, es que hace un momento mostrábamos las imágenes de los dinosaurios lentos, con colas arrastradas, así medio simples para el estándar de ahora, y Gregory Paul, vean el tipo de ilustraciones que él hacía de los esqueletos, tanto de Tyrannosaurus como de Velociraptor. Él ya mostraba animales más dinámicos, él mostraba dinosaurios, en este caso los carnívoros, que fue en lo que se centró, dinosaurios que no eran del todo estáticos. Entonces muchos de sus diseños influyeron enormemente en lo que nosotros vimos en pantalla, y de hecho varios de ellos fueron utilizados para eso. Incluso se sabe que por ejemplo el tiranosaurio fue utilizado como una buena referencia, aunque pues sufrió varios cambios a petición de la producción misma de la película. Algo que también luego se suele decir así como que de forma un tanto agridulce o a manera de reclamo, es que luego dicen, es que Gregory Paul, perdón, es que Parque Jurásico puso mal a Velociraptor, ¿no? Que porque el que nos muestra ahí no es Velociraptor, es muy grande. Ahorita les voy a enseñar algo respecto a eso, pero por ejemplo, Gregory Paul en su momento supuso que Velociraptor y Deinonychus eran el mismo tipo de dinosaurio. Entonces, de esa forma está justificado lo que nos mostraron ahí. Parque Jurásico también influyó muchísimo, y se sabe en muchos investigadores, se popularizó el término, o más bien la profesión de la paleontología, etcétera. Incluso hay un paleontólogo que se llama Stephen Brusaid, que en los últimos años ha hecho libros de divulgación y investigaciones muy interesantes, en donde él mismo ha reconocido que prácticamente él se sintió atraído por la paleontología gracias a Parque Jurásico, al igual que muchos de sus colegas, y la verdad es que yo también he de reconocer que supe más acerca de la paleontología, al menos también en la parte nominal, gracias a Parque Jurásico, porque pues lo mencionan, ¿no? Mencionan que Alan Grant es paleontólogo,
paleontológico, que Eli es paleobotánica, entonces eso también influyó mucho en mí. Y hay cosas, como yo decía hace un momento, muy puntuales que quisiera mencionar que influyeron incluso en los puntos de vista de varios paleontólogos que luego quisieron realizar investigaciones formales. Muchos de ellos obviamente no crean que en sus investigaciones pusieron, esta investigación la estoy realizando porque la vi en parque. No, en realidad no tanto así, pero en algunos casos sabemos que varias de estas cosas sí repercutieron por comentarios que a veces han llegado a ser del tipo anecdótico algunos autores. No toda la cuestión de la apariencia de los dinosaurios como tal ha perdurado tan correcta, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algo que ha sido un poco polémico ha sido esta postura de tipo de cisne en los saurópodos, que en investigaciones más nuevas, como lo estamos viendo en la parte de la derecha en la imagen, pues se ha visto que quizá aún en dinosaurios como Brachiosaurus, el cuello no estaría tan erguido, ¿no? Este fue, por ejemplo, algo que de lo poco que pudo haber arrastrado, digamos, de representaciones antiguas, Parque Jurásico en ese sentido. Pero de alguna forma, mucha de esta investigación posterior que se hizo a lo largo de los años 90 y los 2000 sobre la postura de los cuellos de estos dinosaurios de cuello largo, pues también de alguna u otra forma debió haberse inspirado en lo que en su momento los investigadores debieron haber visto en pantalla como público en su momento. También otra cosa que me llama a mí mucho la atención es esta parte del tiranosaurio, porque hace unos años yo leí un libro en donde un artista que se llama Mauricio Antón, un artista español, precisamente incluía esta escena en un análisis que él hizo de cómo animar dinosaurios, cómo animar más bien el movimiento de dinosaurios carnívoros, y él decía que sí hubo paleontólogos que se preguntaron, por ejemplo, así como en Parque Jurásico sale Tyrannosaurus corriendo o moviéndose a altas velocidades, así era en realidad, y eso es a lo que quiero llegar. Muchos paleontólogos seguramente se vieron influenciados por la duda de lo que se veía aquí, así de, ¿y sí podría haberlo hecho así? Por ejemplo, este dibujo que está aquí a la derecha es del artista Luis Rey y está ilustrando las ideas de un trabajo de 2002 de un autor que se llama Hutchinson, en donde precisamente exploró las capacidades de un Tyrannosaurus si hubiera podido correr casi igual que un ave, escalándolo a su tamaño. Y pues él llegó a la conclusión de que por cuestiones de musculatura y masa, pues sería imposible que un dinosaurio corriera como un pollo casi con su tamaño, y poniendo de alguna forma en duda lo que se veía aquí en Parque Jurásico, que el dinosaurio está casi corriendo a velocidades muy elevadas. Pero también otra cosa que leí una vez en un libro era eso, que un paleontólogo se puso a ver la película y mientras estaban los debates de Tyrannosaurus sí podría correr como en la escena de Parque Jurásico, podría no haber corrido así como nos lo ponen. ¿Qué pasaba ahí? Un paleontólogo dijo, no, espérense, pongan atención a esa escena y Tyrannosaurus en realidad no va corriendo, en realidad va caminando, porque si ustedes, aquí no se ve en la animación, pero si en realidad ustedes vieran las patas del dino, en realidad no deja de poner ambas en algún momento sobre el piso, al menos una, perdón, sobre el piso, lo que es clara señal de que el animal va caminando y no va corriendo. Entonces, bueno, pues hasta este tipo de cosas llegaron seguramente a influir o a, ¿cómo se dice esto? Inspirar futuras investigaciones. Desde luego, hay que decirlo que sí, como también lo comentaba hace un momento, muchas de las cosas que nos muestran, tanto de las capacidades como de las apariencias de los dinosaurios, pues ya no son tan válidas ahorita en este sentido, ¿no? En esta imagen en donde nos dice Alan Grant, ¿no? No te muevas, si no te mueves no te verá, pues en realidad sabemos que eso no es cierto. Por estudios con tecnologías más recientes, que son las tomografías computarizadas, se ha podido analizar cómo pudo haber sido la forma de las cavidades que contenían a los cerebros de los dinosaurios, así como lo vemos en la imagen de acá, y se han dado cuenta que tenía el Tyrannosaurus tenía áreas en su cerebro muy grandes o muy desarrolladas tanto para el olfato como igualmente para la visión, además de que por la posición de los ojos del mismo en su cráneo, pues sí podía haber objetos pequeños en distancias muy cortas. Entonces, ¿esto desprestigia de alguna u otra forma la película? Yo creo que no, porque si bien tuvo aciertos, pues hay que tener en cuenta que mucho de lo que se muestra en este momento en la película, pues precisamente surgió en una época en donde pues no se tenía tanto conocimiento ni tanta tecnología para hacer investigaciones tan certeras,
o tan reveladoras, por así decirlo, como ahora. Pero regresamos a lo mismo que decíamos muy al inicio de la plática. Mucho de esto de que nos mostraban de, ay, Tyrannosaurus sí vería así, sí se movería así, el Brachiosaurio sí tendría el cuello de esa manera, pues mucho de esto es casi el legado que tuvo para influir posteriormente e incluso en el ámbito científico. Otra escena que sí es muy, sí se ha reconocido por varios paleontólogos, varios investigadores, que influyó para hacer investigaciones sobre el metabolismo de los dinosaurios, es decir, si eran los llamados sangre caliente o sangre fría, fue esta escena del Velociraptor aquí en la cocina, y uno dice, ¿por qué? Porque en realidad el debate sobre si eran de sangre fría o sangre caliente pues ya llevaba muchísimo tiempo de ser considerado. De hecho, si ustedes están viendo esta imagen aquí de la derecha, es una ilustración de Deinonychus de los años 60, en donde nos muestra un dinosaurio ágil, dinámico, rápido, esbelto, a diferencia de estas primeras interpretaciones del inicio de la paleontología de que los dinosaurios eran torpes, lentos, pesados, casi flojos, porque pensaban que eran de los llamados sangre fría, así como muchos de los reptiles en la actualidad. Pero, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esta imagen que aquí le estoy poniendo acá? Pues hubo paleontólogos que sí se preguntaron al ver esa imagen, ¿podrían haber hecho eso dinosaurios como el Velociraptor? Eso de que empañe el vidrio es de alguna forma indicio de que pudo haber tenido un metabolismo alto, un metabolismo activo, del tipo de los llamados, entre comillas, sangre caliente, que ahorita casi ya no se usa ese término en cuestiones formales. Pero entonces, a partir de que varios vieron esta escena, pues sí les entró la duda de decir, ay, si pudieran haber hecho eso. Algunos decían que sí, otros decían que no. Y esto derivó una serie de investigaciones tomaban en cuenta distintas evidencias anatómicas y demás para ver si los dinosaurios hubieran sido capaces de generar esos efectos por medio de su fisiología animal, del comportamiento de su cuerpo como tal, o más bien del funcionamiento de su cuerpo. Entonces vean cómo un detalle muy trivial y muy terrorífico que nos pone la película también pudo llegar a ser fuente de inspiración para los paleontólogos. Vemos aquí nuevamente que también esta escena es del libro de Gregory Paul, en donde aquí ponen activamente a Velociraptor cazando, aunque bueno, también estas interpretaciones ya han variado en la actualidad y no es ya tan común considerar que como en Parque Jurásico los velociraptores atacaran en grupo como se pensó en algún momento. Y otra cosa también que es así como con algo de lo que ya quiero cerrar esta parte de la presentación, es que no nada más Parque Jurásico denotó en la parte netamente de los dinosaurios, sino incluso en la investigación del ADN antiguo, que ya se habían hecho algunos estudios previos antes de que se publicara el libro y desde luego que se estrenara la película, pero curiosamente vean, en el 10 de junio de 1993, prácticamente a la par del estreno de esta película, se publicó en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes que hay en el mundo, un estudio en donde se describía que se había podido estudiar, bueno, obviamente encontrar y estudiar el ADN de un gorgojo de 120 millones de años que se había encontrado en Ámbar, me parece que de Líbano. Entonces, pues aquí nos damos cuenta cómo este tipo de estudios pues coincidieron, incluso este tipo de hallazgos coincidieron con lo que fue el estreno de esta película, y que también de alguna forma eso dio pie a que se hicieran posteriormente muchas investigaciones en esta área por gente que no necesariamente era paleontóloga, pero que digamos que eran estudiosos de estas cuestiones de ADN y demás en la biología de los organismos, pero también por parte de paleontólogos. Incluso Jack Horner, que ahorita lo vamos a ver en una imagen, fue un paleontólogo que a pesar de que no se dedicaba a cuestiones de ADN o de biología molecular, también llegó a proponer un proyecto en los años 90 para buscar ADN en fósiles de dinosaurios, el cual pues no le resultó, pero bueno, al menos lo propuso. Y algo que también quiero destacar mucho es que esta doctora, Mary Schweitzer, fue y sigue siendo un parteaguas también en la investigación de los dinosaurios, fue alumna incluso de Jack Horner, y ella descubrió muchas evidencias de materiales orgánicos originales preservados en huesos de dinosaurios, como lo viene siendo vasos sanguíneos,
lignios, incluso básicamente colágeno en la forma de estos tejidos microscópicos en huesos de dinosaurios y demás, e incluso la posible presencia de ADN que no es de origen bacteriano, sino que muy probablemente sí es de dinosaurio, porque tiene relación incluso o semejanza incluso con el ADN de aves, pero en cantidades muy pequeñas desde luego. Entonces muchos de estos proyectos, estudios, hubieran sido impensables si no se hubiera dado casi el boom o el interés que despertó el planteamiento de Parque Jurásico. Y desde luego, pues no nada más en la cuestión de clonar dinosaurios, porque estamos de acuerdo que esto no lo hacen para clonar dinosaurios, sino para investigar un poco más de estos materiales que pudiesen estar preservados de forma natural en fósiles de decenas o cientos de millones de años en este caso. Y también otra cosa es que algunas de las cosas más recientes que han sacado en este aspecto es que incluso se encontraron células preservadas en lo que es o lo que en algún momento muy probablemente fue cartílago de dinosaurio preservado, e incluso la posible presencia nuevamente de ADN en cantidades muy pequeñas. Desde luego, aunque no se ha indagado en la clonación de dinosaurios por obvias razones, porque pues, el material no da para eso, sí se ha indagado en la clonación de mamuts y otro tipo de organismos extintos, y pues también esto es interesante de ver porque otra cosa que también nos plantea la película y se ha tomado muy en cuenta para este tipo de investigaciones es la ética, ¿no? Que si realmente sería válido o siquiera importante clonar un mamut cuando hay un montón de especies en riesgo de desaparecer todavía en la actualidad y demás. Eso es algo que luego no tomamos en cuenta de la película de Parque Jurásico, pero es algo de lo más importante, creo yo, que también menciona. Y ya por último, también nada más mencionar esto, ¿no? Que incluso Jack Horner, este es el paleontólogo que asesoró Parque Jurásico, ha estado muy metido en estudiar también parte de lo que vendría siendo el desarrollo de las aves, en el sentido de que si genéticamente se puede ver casi que partes, por así decirlo, podrían desarrollar estructuras que ya no tienen las aves, pero que sí tuvieron los dinosaurios. Por ejemplo, se ha visto que genes pudieran casi activar el desarrollo de dientes, de extremidades como tipo garras, bueno, manos y garras de dinosaurios en aves, e incluso una cola larga. Mucha gente se ha burlado de esto y ha dicho, hasta le dicen que es el chickensaurus, el pollosaurus, ¿no? Y mucha gente dice, pues es que cómo va a crear casi un dinosaurio a partir de un pollo. El objetivo no es ese, no es que él quiera crear un dinosaurio, él mismo reconoce que lo que crearía en dado caso pues no sería un dinosaurio, y realmente no es que quiera crear un dinosaurio, quiere aprender más sobre la genética de las aves y los cambios que ha tenido a través del tiempo en la evolución de la transición, digamos, de dinosaurios no avianos carnívoros a las aves propiamente. Y esto en que incluso Horner ha dicho que estudiar el desarrollo de la cola y demás, pues podría tener incluso repercusiones en el estudio médico de algunas enfermedades o defectos en la columna vertebral, quizás hasta de los humanos, o el del desarrollo de los dientes, etcétera. Entonces nos damos cuenta cómo todo esto en realidad, aunque parece así como que muy alejado de la realidad por todo lo que se está planteando, pues nos muestra cómo la influencia de Parque Jurásico no se queda nada más en decir que sí es cierto que los dinosaurios se paraban de tal forma como lo ponen a él, o si rugían de tal. No, vean cómo incluso muy en el fondo esta influencia se ha permeado positivamente en los investigadores para llegar a desarrollar este tipo de estudios que de otra forma quizá, no digo que no se hubieran hecho, pero que quizá hubiesen tardado más en desarrollarse si no hubiese sido por un producto popular como es esta película, o como lo fue esta película. Okay. Ya, perdón si me extendí. No se preocupe, maestro Richie. Pues tenemos de regreso otra vez al maestro Amilcar. Ahora sí nos escucha, maestro Amilcar. Ya se estabilizó la conexión. ¿Sí nos escucha? Y ya que no daba con el botón del mute. Como ven, he cambiado mi área totalmente. Ok. Nos quedamos en ¿qué? La representación física, ¿verdad? Sí, más que nada, bueno, sí, ¿qué impacto tuvo Jurassic Park para el público que no es paleontólogo? ¿Qué piensa usted que influyó ahora sí que en el ambiente popular esta película? ¿Qué trajo consigo el antes y el después de esta película? Bueno, a diferencia
de muchas películas que se habían hecho, por lo menos que tuvieran un gran alcance mediático. Parque Jurásico había tenido ¿cómo decirlo? El asesoramiento, dedicaban a eso. Y bueno, había o no, dinosaurios tenían plumas y todo, pero a finales de los 80s, aunque ya existía la propuesta, pues no era muy fuerte o no había tantas evidencias como las que hay hoy en día, ¿no? Entonces, los dinosaurios que se ven en Jurassic Park pues siguen siendo bastante reptilianos, tan precisos como podían ser en esa época. El problema viene después, y es que, esto es algo que a mí me habría gustado, o bueno, me gustaría comentar, es algo con lo que con lo que los divulgadores de la ciencia han tenido que lidiar desde hace más de 20 años, precisamente, porque como se fijó tanto en la cultura popular la imagen del dinosaurio reptil tipo Parque Jurásico, ahora ese es un tipo de dinosaurio. Si uno llega con sus propuestas o con sus artículos diciendo, no, es que mira, ahora los dinosaurios sabemos que por lo menos este grupo de dinosaurios estaban más cercanos a las aves, tan cercanos que incluso tenían plumas, pues es una idea que es muy difícil de introducir en las mentes, como les dije antes de mi primera desconexión, pues a veces la gente está muy clavada con las ideas preconcebidas que tiene sobre las cosas y cuesta muchísimo trabajo. Hicieron bastantes cosas bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, no bien, sino que revolucionarias, ¿no? Presentando a los animales como más ágiles, poniendo en duda este asunto de la homeotermia que erróneamente llamamos la teoría de la sangre caliente, ¿sí? Y creo que lo que hizo Parque Jurásico fue poner estas cosas frente al público. El problema es que luego ahora el público o no acepta los cambios o le cuesta mucho trabajo aceptarlos, y eso es chamba de los paleontólogos, ¿no? Hay una cosa que me resulta muy curiosa, muy chistosa, porque hoy dije, no vaya a ser que después de 50 veces que he visto la película se me haya olvidado algo, y entonces la puse para verla, ¿no? Otra vez. Y hay una cosa en la que contribuye, no necesariamente de manera apropiada, y es que si ustedes se fijan en casi todas las películas en las que tenemos en algún contacto o el contacto o la trama va sobre los animales, cuando hay una relación de depredador-presa que es importante para la trama, casi siempre los animales vegetarianos tienden a ser los más pacíficos y tranquilos. Y entonces veo eso y me pongo a pensar en las miles de personas que mueren atacadas por hipopótamos todos los años en África, y creo que cada que vemos una película de monstruos o de dinosaurios como Jurassic Park y sus secuelas, tendemos a pensar, como a humanizar más a los dinosaurios herbívoros, lo cual, pues bueno, es una ficción, no sabemos cómo eran, pero creo que ha permeado ese arquetipo de los animales herbívoros son pacíficos y tranquilos, los animales carnívoros son malos y seguramente hay que acabar con ellos. Después en Parque Jurásico 3 hacen una cosa muy interesante, le empiezan a poner protoplumas a los dinosaurios, pero no siguieron por ese camino, y me interesaría saber por qué no lo hicieron. Se me hizo valeroso, pero volvieron a los dinosaurios clásicos de Parque Jurásico. Ok, muchas gracias, maestro Amilcar. Pues bueno, geoexploradores, dejen sus comentarios. Estamos aquí revisando lo que vendrían siendo sus chats. No hay gente que prácticamente viene desde Colombia. Saludos. Ahorita vamos a estar revisando sus preguntas. Cualquier duda, comentario que tengan en esta excelente charla, pues por favor, no dejen ni siquiera de dudarlo. Aquí estamos
Ahí encontré el comentario. Saludos, Pau Fonseca desde Colombia. Saludos. Aquí, Explora, estamos aquí muy contentos de seguir adelante aquí en esta pequeña charla. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Geoexploradores, adelante, son bienvenidos. Este, ah, 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 de, ah, ah, ah. Ok, aquí prácticamente Miguel Ángel Arias también nos dice una pequeña información sobresaliente, que más o menos por el año 92 llega a México una serie de dinosaurios que aunque eran antropomórficos, seguramente ya saben cuál es, la de dinosaurios, también tuvo su influencia en cuanto al tema de dinosaurios. Muchos de nosotros de esa generación nos preguntamos qué especies eran los protagonistas y si coincidieron con el tiempo geológico. Esa es una pregunta que nos hace nuestro querido geoexplorador Miguel Ángel Arias. Ahorita la respondemos, Miguel. Y por aquí, pues, si gusta, maestro Richie o maestro Amílcar, cualquiera de los dos que nos quiera contestar la pregunta de Miguel, adelante. Ay, pues es que esa, sí, la de dinosaurios, yo me acuerdo mucho de ella y a mí me divertía bastante. Pues mucho de lo que sale ahí, supuestamente algunas especies, Earl Sinclair supuestamente era un megalosaurio, según él decía. Su esposa Fran era, me parece que hasta un alosaurio, una de sus hijas era un ceratopsio, un dinosaurio de estos parientes de los que, bueno, del grupo más bien de los que tiene cuernos y golas. Su amigo Roy era un tiranosaurio. Curiosamente ahí el jefe de que los explotaba laboralmente era como un triceratops, pero era muy feo, muy malo. Eran como que dinosaurios que ahí sí netamente caricaturizados o exagerados. Un detalle curioso, así como que muy geek, es que prácticamente los nombres de las familias que ahí salían, que era Phillips, Richfield, Sinclair, eran petroleras de Estados Unidos. De hecho, Sinclair incluso llegó a tener el logo de un dinosaurio en su, bueno, la silueta de un dinosaurio en su logo, así como la de Dinoco de Pixar. Pero pues ahí sí era netamente, digamos, una parte cómica, netamente ficticia, aunque algo que sí tengo que resaltar de esa serie es que al final, el final de la misma, pues es bastante trágico, y si ustedes lo quieren ver así, pues es muy ambientalista el hecho de que una serie fuera así como que muy, muy graciosa y a veces sí tuviera ciertas enseñanzas de tramas adultas, pues a mí se me hacía bastante interesante. Yo creo que sí estoy desmuteado, sí estoy desmuteado. Nunca alcancé a ver el final. Lo he visto por videos de YouTube y comentarios. Siempre familia con un padre carnívoro y todos los demás hijos parecían como herbívoros genéricos. Con, y me preguntaba cómo había nacido el bebé consentido. Pero sí, por lo que he visto al final, es bastante. Eso es un año antes de que se estrenara Jura. Ok. Bueno, exploradores, seguimos contestando sus preguntas. Pan Cetina nos pregunta, ¿cómo se han ido adaptando las nuevas películas a la información actualizada? ¿Las nuevas películas de qué, perdón? ¿De Parque Jurásico o de qué? Um, ¿No dice? no dice, pero Bueno, suponemos que sí. No, suponiendo que de Parque Jurásico no se han adaptado muy bien, pero, o sea, yo lo que criticaba mucho, por ejemplo, en Jurassic World, ya las dos últimas, era eso como que regresaban al dinosaurio clásico de Jurassic Park. Pero hay una línea muy interesante que dice el doctor Wu, que además me gusta ese personaje como el científico creador de Parque Jurásico original, a ser una especie de villano en estas nuevas películas. Y hay una línea que dice que me resulta muy interesante, que es, al ellos estar creando un producto de entretenimiento, tienen que hacer a los dinosaurios
como el público espera que sean los dinosaurios, no como son en realidad o como fueron en realidad, porque si lo hicieran así, el público como ente consumidor no los aceptaría. Y eso me parece una curada en salud. Ahora sí que un drible buenísimo. Me gustó mucho esa línea. Y en cuanto a otras películas que no tienen nada que ver con Jurassic Park, creo que no, solo así conocida, ¿cómo se llama esta? La de Pixar, la de Un buen dinosaurio, que los villanos son como velociraptores y esos tienen plumas, pero están medio tontillos los pobres. Ok, muchas gracias, maestro Amílcar. Seguimos con sus preguntas, exploradores. Hugo Salinas nos comenta, aunque son breves esas escenas, ¿qué se puede decir sobre la labor de los paleontólogos que muestran la película y su verdadera representación real en el mundo? De cuando, por ejemplo, están, bueno, supongo que se refiere a cuando están excavando y eso. También hay que decir que, y no es así como que una crítica en mal plan, pero así como ha mostrado, digamos, una imagen que desgraciadamente se ha quedado plasmada en cuanto a la forma de los dinosaurios desactualizada y demás, que se ha perdurado mucho en la mente, pues por así decirlo, en la mentalidad colectiva del público. Es común que también en el caso de cómo nos muestran que están los paleontólogos excavando y demás, se piense eso. Mucha gente me ha dicho que si realmente el trabajo del paleontólogo es así como te lo ponen en la película, de que está limpiando con una brochita y demás. La verdad es que no siempre. De hecho, rara vez se encuentran de esa forma los esqueletos o digamos ya ni los esqueletos, los elementos óseos fosilizados. Generalmente nos los encontramos desarticulados, incompletos, no se excavan así tan fácil como ahí te lo ponen con una brochita nada más así como que quitando arenita. Eso es un trabajo pesado, es un trabajo de mucha dedicación, de mucha paciencia, que en algunas condiciones sí se llega a dar como te lo pone en la película, pero no con esa facilidad, digamos esa facilidad con la que te lo muestran ahí, sobre todo en Parque Jurásico 1 y un poquito en la tercera entrega, no es lo más común. En realidad sí habría que aclarar eso, y aunque te lo pongan así, me acuerdo que antes salía hasta un comercial de internet que así te mostraba unos paleontólogos que estaban excavando y estaban transmitiendo al mundo en ese momento cómo estaban haciéndolo. No, en realidad no es tanto así. Creo que todos los que estamos aquí hemos participado en algún momento en alguna excavación o en alguna prospección paleontológica, que es la búsqueda de fósiles, y no, en realidad no es tan fácil ni tan simple como te lo ponen en la película. Y además, para gente que ya se ha dedicado a esto, se da cuenta que en realidad el trabajo de campo, pues ocupará el 10% de su tiempo ejerciendo como investigador, a menos que sea uno, pues, que obvie todo el proceso literario y de investigación y de limpieza después, pero en general, pues los paleontólogos le dedican, no sé, el 10% de su tiempo, y en ese 10% esperan sacar el mayor material posible para que ocupen luego el 90% siguiente, pues ya en el estudio de ese material, ¿no? ¿Cómo ves, Richie? Sí, No? y ahorita que comentó eso el maestro Melgar, algo que sí podría decir que sí es muy acertado, es que si ustedes se acuerdan en la película cuando dice Alan Grant, bueno, no lo dice así tan abiertamente, pero sí cuando dejan ahí en entredicho que pues sí tienen falta de presupuesto y que ya se van a tener que ir, porque pues como en la tercera película, ¿no? Que dicen que rentó material y que ya no les alcanza el tiempo y que están buscando fondos, eso sí es cierto. La verdad es que la actividad de búsqueda de fósiles es muy cara, incluso para instituciones extranjeras suele ser bastante onerosa. Entonces, la verdad es que en esa parte, aún en, digamos, las instituciones de mayor prestigio suelen tener problemas presupuestales para hacer esa parte. Ok, muchas gracias, maestros. Vamos a seguir contestando algunas de sus preguntas porque la verdad nos llegan bastantes. Ángel Israel Pérez nos pregunta que qué opinan ustedes sobre los sonidos que emiten los dinosaurios en estas películas.
Pues ese sí es un tema, si me permiten ahí tomar a mí la palabra, porque ya ni dejé hablar al maestro Amílcar, discúlpame. Si me permiten ahí decir eso, ese sí va a ser un tema muy polémico. En realidad, los sonidos que están ahí, que te muestran en las películas en general, son sacados de animales actuales, generalmente de mamíferos. Y no nada más en Parque Jurásico, si ustedes ven dinosaurio de Disney y cualquiera que ustedes quieran, los rugidos así tipo y así gruñidos básicamente no corresponderían al sonido que harían los dinosaurios. Y esto viene desde algo muy básico, entre comillas, como es los aparatos, los órganos, pues, que ellos tendrían para la hora de poder emitir sonidos. Es decir, un animal que puede hacer esos rugidos y esos bramidos y ese tipo de cosas es muy de mamíferos, porque en realidad eso se logra con las cuerdas vocales, que no tienen animales como los cocodrilos o las aves, que serían así como que los más cercanos. Eso no quiere decir que los dinosaurios no tuvieran sonidos. Por ahí hay gente que sí lo ha planteado, hay gente que ha dicho, a lo mejor los dinosaurios eran mudos o hacían sonidos con su boca cerrada. Pues ahí sí suena rara esa propuesta. Pero si ustedes oyen, por ejemplo, un cocodrilo hacer sonidos, muchas veces los sonidos que ellos emiten son como que de tipo ronquido, no son así un rugido como de fiera, y de todos modos asusta, ¿eh? Yo sí he tenido oportunidad de estar cerca de cocodrilos. Una vez estuve en Oaxaca cerca de cocodrilos y uno de ellos sonaba así. Y tú por acá de, ay, ay, y era un cocodrilo chiquitito, como de menos de 30 centímetros, y hacía ese rugido, ese sonido bien potente. Ahora imagínense los grandes, cómo sonarán. Ahora ya también, si nos vamos a otras cosas, esto que te ponen en Parque Jurásico de que el Velociraptor, en la tercera creo es de que el Velociraptor hacía sonidos con su cámara de resonancia, y eso tiene un poquito más de sentido, porque se ha visto en otros dinosaurios como los hadrosaurios y demás, que sus crestas huecas, que tenían estas crestas como de Parasaurolophus o de Corythosaurus, tenían los pasajes nasales internos en esas crestas, por eso son huecas, y podían servir como resonadores para que a la hora de que expulsaran aire pudieran, pues, resonar y con ayuda de esto pudieran emitir sonidos. Está un tanto en duda si de verdad ellos como tal podían emitirlos, además de con otra cosa fuera de esa cresta. A mí no se me haría muy raro pensar en eso, pero el caso es que sí podían utilizar, digamos, algunas otras estructuras. Mucha gente dice eso y veo los memes en internet. ¿Cómo sacaron el sonido de los dinosaurios y nadie los ha oído? Pues es porque son ficticios. Eso sí es netamente ficticio, y sí quería aclararlo. Ahora sí, si nos quisiera decir algo el maestro Amílcar. No, en realidad no, pues era eso, que en realidad que son pues son un banco de sonidos totalmente creado para la película. Son jirafas, leones, tigres, cuyo sonido es grabado, amplificado, reducido y puesto al revés. O sea, realmente no sabemos, dudo que alguna vez lleguemos a saber cómo se comunicaban entre ellos. Bueno, o sea, seguramente se comunicaban de algún modo, no sé, colores y cosas, pero por sonidos, quién sabe. Incluso yo llegué a leer por ahí un artículo que proponía que como que hacían como los patos, ¿no? Que graznaban como los patos. Imagínense un T-Rex acá de 6 metros de alto haciendo quack, estaría muy gracioso. Ok. Sí, es una pregunta que no podemos responder así. Es, Ok, seguimos contestando sus preguntas, queridos geoexploradores. Kevin Mace nos pregunta, aprovechando que hablaron de los herbívoros, ¿creen que animales tan masivos como los saurópodos fueran en su momento agresivos, como el elefante o el hipopótamo? pues hay un diálogo muy interesante precisamente en Parque Jurásico 1 cuando Alan Grant se sube con los niños al árbol y les dice que no se va a dormir, y 5 minutos después ya está dormido, porque los va a cuidar y va a vigilar que no se acerquen, y cae luego. Que se acerca un brachiosaurio a comer ahí en ese árbol. Y Alan Grant le dice, no es que los animales hacen, pues lo que los animales hacen. Viendo casos de animales grandes
O sea, y esto es una superposición superalocadísima, ¿eh? Porque estoy comparando dinosaurios con mamíferos modernos y es algo, o sea, son dos páginas completamente distintas del libro. Probablemente depende del estado de ánimo o del estado hormonal en el que esté el animal, si está en modo materno. Les voy a contar una anécdota. Una vez estaba yo en una isla haciendo estudios sobre una colonia de aves marinas y empezó la época de anidación de esas aves, que eran unos pollitos, bueno, eran un poco más grandes que unos pollos, se llaman dos de bobos de patas azules. Y pasé yo a 10 metros del nido de una de esas hembras de patas azules y me persiguió por la isla. Entonces imagínense a mí corriendo por la isla con un ave de 30 centímetros de alto, persiguiendo. Entonces yo creo que dependiendo de muchos aspectos como este, si están en un estado grávido o si ya tienen cría, o a lo mejor, o si nada más están pasando por ahí, no tienen ganas de meterse con nadie, no les hace nada. O sea, yo creo, y si son animales tan grandes como de 12 metros de largo, yo creo que perfectamente sí podrían llegar a ser agresivos en la situación. Como pasa en la vida real, en la vida actual con los animales que tenemos. A ver qué tiene Richie para contar. No, pues yo también justamente pienso algo muy parecido a eso. Yo creo que algo, independientemente de que el animal que se ponga loco, ¿no? Algo que los puede hacer peligrosos, pues es su tamaño, ¿no? Son animales muy grandes. Los elefantes también por eso son peligrosos. No necesariamente tiene que estar pisoteando un elefante para que te des cuenta que te puede aplastar, o aún incluso por descuido lo puede hacer. Y la cuestión también de los elefantes, son animales muy interesantes, pero también se pueden ellos llegar a poner, pues ahora sí que muy locos, los machos en una temporada en donde sus hormonas suben demasiado, y ese periodo hormonal que tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, los vuelve muy agresivos a los machos, y a veces hasta los criadores de elefantes en África o en la India los tienen que amarrar a árboles para que no se dañen a sí mismos ni a los demás del grupo. Si eso le pasaba a los saurópodos, pues no sé, pero si de verdad les llegaba a ocurrir, imagínense nada más un saurópodo ahí todo loco, ¿no? Entonces, coincido con el maestro, yo creo que dependía mucho ahora sí que del momento y casi del humor que tuviera el animal, pero independientemente de eso, pues su tamaño seguramente sí los volvía animales así como que de tener mucho cuidado. Ok, muchas gracias a los dos maestros. La última pregunta de de Lau García. ¿Saben si en estas últimas películas de Jurassic World han tenido algún tipo de asesoramiento de expertos en el tema de la paleontología o de genetistas? Creo que Richard, tú sabrías más de eso. Porque yo Pues las veo y pienso que efectivamente no hay un paleontólogo allá atrás, nada más con ver el tamaño de ese mosasaurio que tenía en la primera película. Pues, sinceramente, ahí sí les voy a decir una cosa, la verdad es que no sé, no me he puesto a ver en realidad esa parte en esas películas. En las primeras de Parque Jurásico, en las primeras 3, y sí tuvieron una asesoría notable, principalmente en la primera entrega. En la segunda todavía se notaba, en la tercera pues ya como que sí la tuvieron, pues sabe que ya Horner estuvo ahí, pero pues así como que ya se fueron por otro lado totalmente distinto. En el Mundo Perdido incluso hasta tuvieron asesoría de cazadores, sí hubo cazadores que los asesoraron ahí para las cuestiones de cuando estos andaban en la isla. En las nuevas películas la verdad es que no sé, yo supongo que sí, porque hay una escena que casi nadie toma en cuenta, pero si se acuerdan de la de Jurassic World, cuando están haciendo la fila para subirse a la girosfera, y que ahí está con el chavito que ni me acuerdo cómo se llama, pero que se la pasa diciendo datos para todo y que cuenta los dientes del dinosaurio y todo, y el hermano puberto así, ajá, y nada más anda viendo a las chicas que están en la fila o en el crucero y nada más quiere ligar. Ese chavito en esa parte de cuando se van a subir a la girosfera, pónganle atención a lo que dice, véanla, no sé si está en Netflix o si la tienen ahí en su casa, pónganla y vean esa parte y escuchen lo que dice el niño, el chiquito, el que sabe todo.
lo que dice en esa parte habla de la preservación que ha descrito la doctora Schweizer, la que yo les enseñé hace un rato, que les dije que había descubierto vasos sanguíneos de dinosaurios y demás. Lo que él dice sí es cierto, está mencionando lo que ella a grandes rasgos ha propuesto para la preservación de materiales orgánicos originales en fósiles. Entonces, eso me hace pensar que seguramente sí han de haber tenido cierto tipo de asesoría, pero también les voy a decir una cosa, muchas películas de ficción o de ciencia ficción sí llegan a tener asesoría, pero eso ya depende también, qué tanto lo vemos plasmado en el producto final, ya depende mucho del director, ya depende mucho de la postproducción y de la producción en general de la película, porque al ser productos que no están destinados a educarnos per se, no están obligados por sí mismos digamos, a tener toda esta parte completamente fidedigna y pues casi no nos van a educar. Entonces, el que veas algo raro en una película no quiere decir necesariamente que no tuvieron asesoría, quizá no fue estimada del todo en el producto final por los propósitos mismos de esta. Un ejemplo así rapidísimo, seguramente han visto esta película de Impacto Profundo. Esa película de Impacto Profundo estuvo asesorada por los astrónomos que grabaron que describieron más bien el cometa que en los 90 chocó contra Júpiter. Entonces, una cosa un poco triste, ellos estudiaban en los impactos meteoríticos, casi los peligros del universo y murieron trágicamente en un accidente de tránsito. Imagínense lo que es eso, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en esa película, asesorando, dijeron, es que convendría más que el asteroide que viene a chocar fuera oscuro, pero los productores dijeron, ¿cómo lo vamos a mostrar oscuro si el universo está oscuro y la película, entonces no queda, mejor eso no lo ponemos? Entonces ahí tú te quedas de, muchos, por ejemplo, en la película de Gladiador, de Russell Crowe, a mí me gusta mucho el tema histórico, tiene muchísimos detalles históricos imprecisos. Una vez leí, no sé si es cierto, una vez leí que los asesores de esa película ya después no pidieron no ser acreditados cuando vieron el producto final. O sea, sí tuvieron asesoría, pero pues a la mera hora ahora sí que el que paga decide, ¿no? Entonces, si la tuvieron o no, yo creo que sí, no sé qué tanta, tampoco puedo decir que no tuvieron ninguna, pero también por la cuestión de que ya es netamente ficticio mucho de lo que nos ponen ahí. Ahí habría que ver quién lo hizo, qué tanto hubo y también qué tanto aceptaron que apareciera al final en la película. Ok, muchas gracias, maestro Richie. No sé si quiere aportar algo el maestro Amilcar. A este respecto, en particular, no. Lamento las dificultades técnicas. Algunas cosas se me quedaron ahí en el tintero, pero solo quería decirles que es cierto, si lo ven desde una perspectiva científica, Jurassic Park tiene muchos errores, algunos inocentes, otros no tanto, algunas decisiones artísticas que debieron tomarse para el éxito de la película, que se hizo bien, la verdad, o sea, yo la veo, sé las cosas, pero no se las critico porque como bueno, fuera de eso, pues miren, la vida de muchas personas se transformó de cómo era antes de ver Parque Jurásico a cómo era ver después. Conozco algunos casos que salieron de la película diciendo yo quiero ser paleontólogo y así lo decidieron. Para bien o para mal, Parque Jurásico se ha logrado mantener a lo largo de estos casi 30 años en la cultura popular a través de videojuegos, secuelas de sus películas, las series de televisión ahora, juguetes, sí, que ya no los hacen, ahora sí que esos ya no los hacen tan bien como antes. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho Jurassic World. A esa película como tal, como película, como producto de entretenimiento, sí le veo muchas fallas. Pero, por ejemplo, si nos saltamos ahí creo que los dinosaurios empiezan a formar otra vez parte como animales. La película se vuelve a enfocar en ellos no solo como criaturas de destrucción, no solo como elementos del caos, sino como
como animales con los que uno puede llegar a encontrar un punto de conexión. Se vuelve a retomar el tema ambientalista que fue importante en la primera película. Siempre me gusta comentar que en la primera película hay una escena que es mi favorita, en la que no sale ni un dinosaurio, sino son 6 personas, si son 6, bueno, supongamos que son 6 personas alrededor de una mesa discutiendo sobre la ética de la investigación científica. O sea, es una película de millones de dólares, súper presupuesto, y se dan el tiempo durante unos 5 o 6 minutos de hablar sobre si los científicos tienen el derecho natural de hacer las cosas que hacen. Es una cosa, es un elemento de ficción. En la actualidad no podemos clonar dinosaurios, pero en una película de alto presupuesto que se hagan esas preguntas, pues es muy interesante, y me gusta que para Fallen Kingdom volvieron a agarrar a los dinosaurios como, o sea, como entes fuera de su tiempo, por los que no solo hay que preocuparse por si te van a comer, porque, bueno, probablemente algunos lo hagan y otros caminando nada más te pisoteen, pero también hay que preocuparse por el entorno que hemos creado, o bueno, por esos dinosaurios que hemos creado para un entorno en el que no tienen ningún arma, no están preparados. Creo que es una de las preguntas importantes que pone sobre la mesa Jurassic Park, la primera. Me gustaría ver más discusión sobre eso, la verdad, porque eventualmente la película, como tiene que ser, pues se transforma en una historia de monstruos comiendo gente, ¿no? Pero, o sea, lo interesante es que se dan el tiempo de contar eso. Y a ver ahora qué nos dice nuestro compa. Ay, sí, perdón, nada más rápido, ahorita que dijeron, que decíamos de lo de las asesorías y eso, me acordé de un dato que iba a decir hace rato, pero se me olvidó. Lo que decíamos del tamaño de Deinonychus, ¿no? Que muchos dicen eso, de que, ay, no, de Deinonychus no era tan, perdón, de Velociraptor, que no era tan grande y todo eso. Aquí nada más les muestro, esta es una réplica de un cráneo de Deinonychus, así como que vean de qué tamaño es la cara comparada, mi cara comparada con el cráneo de este animal. Entonces pues no era tan grande como te lo ponen ahí, pero regresamos a lo mismo. Ahí se basaron en el trabajo de Gregory Paul, que había dicho hace un momento, y él en su momento propuso que Deinonychus y Velociraptor eran lo mismo. Entonces en este caso pues no es que haya que echarle la culpa a alguien, sino que se basaron en lo que tenían disponible y en lo que recibieron al respecto. Y nada más también como dato adicional, mucha gente se queja de que dicen, es que en Parque Jurásico, ¿por qué no le pusieron plumas? En realidad lo de la idea de los dinosaurios emplumados no era tan lejana o tan ajena en ese momento, ya se había llegado a proponer, no lo hicieron y eso pues a muchos no les ha agradado con el paso del tiempo, pero a mí me llamó la atención un dato que una vez leí en una entrevista que Gregory Paul dio para una revista que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Prehistoric Times o Prehistoric Magazine, algo así. Es una revista en donde entrevistan a artistas del área de la llamada paleoarte, y él dijo en 2006 que él sí había dicho, que él sí les había sugerido a los productores que los velociraptores estuvieran emplumados, porque él en el 88 los dibujó con plumas, muy aventurado para su momento por la forma en la que lo hizo, pero según esto, él sí lo propuso, pero regresamos a lo mismo que dije hace un momento. Los productores le dijeron que la técnica del CGI no estaba tan desarrollada, la animación por computadora, como que para mostrar algo tan bueno en ese momento, entonces por eso se optó no meterlo. Ahí digamos que una cuestión técnica que perduró por mucho tiempo en la imagen de los dinosaurios. Y en ese sentido, pues sí, ¿no? Podríamos decir que Jurassic Park tiene muchas cosas positivas en lo que ya hemos estado diciendo, de la influencia y lo que también dijo ahorita el maestro, que es muy interesante, de incluso la bioética, la llamada bioética, que es de que vale la pena invertir millones de dólares en clonar dinosaurios cuando ya se nos está muriendo la vaquita marina y el panda. Entonces dices, bueno, pero también, bueno, pues tiene algunas cosas que ya se han ido quedando rezagadas, que se podrían considerar errores, que también han permanecido en ese sentido como, entre comillas, vicios para mucho del público que lo ve y que luego a raíz de eso no aceptan mucha de la evidencia más nueva. Por ejemplo, los dinosaurios emplumados, hay mucha gente que dice, no, los velociraptores emplumados yo no los quiero ver, no me gustan, porque no son terroríficos, y yo me quedo con los de Parque Jurásico. Bueno, pues ni modo, a la ciencia no le importa si te gustan o no, la ciencia dice que así eran, y nos guste o no, pues ni modo, ¿no? Así está. Esa es, digamos, parte de, pues, entre comillas, lo negativo que ha traído la parte popular de que los dinosaurios aparezcan en estos medios. Hay gente que dice,
entre los paleontólogos voy a decirlo. Hay gente que dice, Parque Jurásico vale mucho la pena por todo lo que estamos diciendo. Hay quienes dicen, no vale la pena nada porque es pura ficción y solo pone monstruos. Yo la verdad es que no diría eso. Yo me voy así como que a la parte media. Reconozco enormemente el aporte de esta película, como todo lo que estamos diciendo. Sí reconozco que tiene partes que pues, son así como que medio raras. Las últimas de Fallen Kingdom y estas de la saga de Jurassic World, esa sí yo la verdad es que ya no metería las manos por ella en la cuestión de la divulgación de dinosaurios, porque es netamente ya más ficticio el asunto como tal. Mientras en Parque Jurásico el doctor Alan Grant dice, los carnívoros, así como que los carnívoros hacen lo que hacen, así diciendo como que pues no son malos, solamente pues comen dinosaurios y gente, porque pues es lo que hay. En el Indominus Rex dicen, mata por deporte. O sea, es tan inteligente que mata por deporte. Eso es muy humanizado, ¿no? Si tú lo ves, es muy villanizado, si lo quieres decir así, ¿no? Lo que decía también hace rato el maestro. Entonces, es así, la verdad es que yo no me metería en esas para hablar así de debate de qué tiene bueno y qué tiene malo, porque pues como que su objetivo ya fue netamente otro. Estamos hablando de que tan solo meter que el Indominus Rex y esto, y el otro día estaba viendo la de Cretaceous Camp y que sale el Scorpio, ¿cómo se llama? Scorpio Rex, algo así, ¿no? Y dices, ¿qué onda con eso? Por ejemplo, ¿no? Pues no, eso sí ya no. La acabo de ver ayer. Yo la vi la semana pasada, entonces imagínense nada más. Son como entretenimiento, son muy buenas también las primeras, pero yo destacaría más el aporte de la primera saga y principalmente de la primera. Todavía un poquito de la del Mundo Perdido, que no están para saberlo ni yo para contarlo quizá, pero es mi favorita de toda la saga por todo como muestra los dinosaurios. Pero en términos yo creo que de valor y de aporte, siempre voy a defender lo que en su momento nos dejó la primera entrega. Ok, pues ahí lo tienen, queridos geoexploradores. Vamos, ya tenemos el tiempo un poquito encima, así que vamos a leer la última pregunta de Areli Núñez, la cual nos dice, más bien nos pregunta, ¿qué creen que hubiera pasado si en Jurassic Park en vez de ADN de rana hubieran metido ADN de ave? Esa es la última pregunta de nuestros geoexploradores. Pues yo creo que muy buena pregunta. Creo que no habían tenido tantos problemas porque hasta donde sé no hay casos de aves que puedan alterar su sexualidad en condiciones de poblaciones de un solo sexo. Creo que no habrían tenido tantos problemas. A ver si logro elaborar algo más, pero voy a dejar que el compañero Richie aporte. No, pues yo iba a decir una cosa, a lo mejor está muy simple, pero si hubieran hecho eso no hubiera habido película, yo creo, más allá de que se escapen y ya, o secuelas, ¿no? Porque pues la idea es esa, cómo te muestran en la película que el ADN de anfibio pues influyó en que la vida se abriera camino, y si hubieran agarrado lo de las aves, que ahí te das cuenta que los genetistas que estaban en Jurassic World no eran del todo expertos en genética animal, porque pues hubieran, o siquiera en reconocer la filogenia de los animales, porque pues si el doctor Grant ya sabía o ya proponía lo de la relación de aves y dinosaurios. Oye, sí es cierto, porque en las primeras escenas Grant está diciendo que los velociraptores aprendieron a volar, y habla de algo súper importante que es el hueso de la muñeca, que por cierto, en el velociraptor de Jurassic Park tiene la mano así caída hacia abajo, pero si mal no recuerdo, la posición natural de la mano es así, ¿no? Como eran perfectamente capaces de agarrar cosas, ¿no? Bueno, por lo menos de hacerle así. Sí, exactamente. Ese, por ejemplo, es algo de lo que nuevamente tomaron. Pues más o menos, no sé si se alcance a ver, pero es el póster que tengo acá atrás y todos están así como con mano de zombie, ¿no? Esa es por las reconstrucciones que hacía Gregory Paul. Así los ponía él y pues así se quedó por mucho tiempo. Ya después, en futuras ediciones de otros libros que hizo, pues ya corrigió ese dato, ¿no? Pero pues ahí es cuando te das cuenta y volvemos a lo que bien dice Malcolm en la película, ¿no? Que solamente tomaron lo que les servía, no se preguntaron si estaba bien y lo hicieron, pues ¿no? Porque puedo. Entonces, si hubieran tenido así como que más, ahí nuevamente, si ellos hubieran tenido más asesoría de paleontológica, pues a lo mejor hubieran tenido buen material para hibridar ahí su ADN con el de ave, y pues ya no hubiéramos tenido siguientes entregas, ¿no? Bueno, pero pues yo creo
que a lo mejor lo tenían claro, pero pues la ficción no funciona así, ¿no? O sea, muchas veces la precisión científica en cuestiones de entretenimiento es más pues un obstáculo a la narrativa que un empujón a la narrativa. Entonces, sabemos que no podemos viajar en el espacio a la velocidad de la luz o más rápido que la luz, y aún obras de ciencia ficción súper reconocidas como Star Trek, pues se tienen que saltar eso, ¿no? El hecho de que no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en Parque Jurásico estamos hablando de que clonan ADN de dinosaurios sacado de las colas de los insectos, de los mosquitos, cuando sabemos que en el ámbar no hay ADN. A duras penas hay rastros de carbono con la forma del animalito que estaba ahí, ¿no? Son las pequeñas concesiones que tenemos que hacer nosotros, bueno, ellos como creadores y nosotros como espectadores, de creernos las cosas que nos están contando. El problema viene cuando no queremos, digamos, o cuando no nos interesa aprender más sobre eso y nos quedamos con esa idea que pues es muy fácil. Pero, por ejemplo, el ADN contenido en mosquitos en ámbar, pues viene de la novela. Y estoy seguro de que Michael Crichton está muy consciente de que las cosas no eran así, pero él necesitaba un punto de dónde sacar el ADN de sus dinosaurios, ¿no? Entonces, pues ahí hay unos insectos y seguramente los mosquitos picaban dinosaurios y ahí está el ADN y seguro se ha conservado perfecto desde hace 100 millones de años, ¿no? Y no ha cambiado nada. Bueno, lo suficiente. Y Porque también esa hay, parte de que del cambio de sexo también las personas que adaptaron bien. ay, sí, y ahora que decían de lo del ADN, ¿no? Que pues lo que les comentaba, que ahí hay algunos que han hablado de que quizá por ahí sí haya indicios de ADN de animal, de organismos, perdón, extintos hace mucho tiempo, millones de años y demás, pero pues es ADN que seguramente está muy fragmentario en cantidades muy pequeñas. Tampoco es así de que, ay, miren, de este mosquito tenía este ADN de esta especie, de este tenía de otra, el mosasaurio, quién sabe dónde lo sacaron, pero tenía de todos, así que tengas ahí tu colección. Eso es pues netamente ficción, ni siquiera eso de que mezclo ADN de tiranosaurio con velociraptor, con calamar y con esto y ya sale mi Indominus Rex. No, pues no, tampoco es así como de los Pokémones, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos hace un momento, el que te muestren muchas veces estas historias que aunque tengan ciertos rasgos digamos, bases científicas, pues no quiere decir que ocurran tan así, ¿no? Y sí, yo no había pensado eso, como dijo el maestro Amílcar, a lo mejor sí sabían que no debían ponerle el ADN de anfibio, pero pues si no, no había película, ¿no? Entonces sí, hubiera sido algo muy, muy diferente si no hubieran metido esa secuencia de ese toque del ADN de rana en Parque Jurásico. Ok, muchas gracias, maestros. Ya para acabar, justamente la transmisión, queridos exploradores, ya nada más dejo esta pregunta porque sí se me hace bastante interesante, porque recientemente, pues, Steve Brusatte, uno de los paleontólogos más destacados en esta última década, pues prácticamente él nos dice que estamos viviendo en la era dorada de la paleontología, ¿no? Gracias a Jurassic Park. Entonces, ya para poder concluir esta parte, maestro Richie, ¿qué le deja Jurassic Park a la ciencia de hoy? Y maestro Amílcar, ¿qué le deja Jurassic Park a la sociedad actual? Ok, pues ¿qué Vale. le deja a la ciencia? Pues en principio, retomando mucho de lo que ya dijimos a lo largo de toda esta plática, en principio yo creo que mucha inspiración, sobre todo a los paleontólogos casi de nuestra generación, que en su momento fueron niños cuando la vieron o muy jóvenes y luego ya les surgió la duda o la espinita de irse por este lado, inspiración por una parte. Por otra, yo hasta diría cierta duda, ¿no? Eso de que, ¿a poco sí será como te lo ponen en la película? Que haya unos que digan, sí, sí era así, no era así. Eso también yo creo que lo veo bueno, en el sentido de que haya material para, si quieres tú hasta contrastarlo de
esa forma. Mucho interés. Broussais justamente dice eso, que se vio no nada más entre los círculos netamente académicos, sino incluso hasta en instituciones. Cuando digo círculos académicos me refiero a puro investigador, sino incluso en las instituciones, los museos y demás, se dio un auge por el interés paleontológico. Algo que el maestro Amílcar sabe muy bien es que los dinosaurios, aunque siempre han gustado, no siempre han sido el foco de atención principal ni para la ciencia ni para la sociedad. Siempre han estado ahí, pero en otros momentos de la historia reciente pues, ha habido otras cosas que han llamado más la atención. Entonces, los dinosaurios como que hubo un tiempo antes del Parque Jurásico en el que estuvieron en cierto estasis, por ahí sabías que te gustaban y que ahí andaban, pero no era lo principal. Y después del Parque Jurásico, ¡pum!, se dio el boom. Nada más para que quede así como que un ejemplo bonito, por así decirlo, para México. Cuando se estrenó Parque Jurásico en ese año, coincidió con la apertura del ejemplar conocido como Isauria en el Museo de Geología de la Ciudad de México. Y eso también dio pie a que se haya dado, digamos, una nueva etapa en investigaciones y en interés por la paleontología de México. Este es un ejemplo muy chiquito de cómo funcionaron las cosas gracias al boom de una película como esta. Entonces, dio como que mucha expectativa, mucha inspiración, si quieren hasta duda o así como de, sí será así como lo ponen ahí. Y casi hasta en ese sentido, pues mucho de lo que yo me atrevo a decir, como se ha visto con muchos autores que lo han comentado, yo me atrevo a decir que sin esta película no tendríamos tal vez el boom en la actualidad de las investigaciones que se hacen y el número de investigadores interesados en el tema, como lo tenemos en la actualidad. Quizá sin esta película se hubiera, no digo que nunca hubiera llegado, pero quizás se hubiera tardado un poco más en llegar este interés, tanto así como lo estamos viendo en la actualidad y que ojalá siga por mucho tiempo. Estaba yo haciendo una nota para que no se me fuera a olvidar, porque precisamente hablando de la inspiración, creo que la llegada de Jurassic Park al cine tuvo más o menos el mismo impacto que habría tenido precisamente la misma Guerra de los Huesos al bombardear al público con esta información y que mucho de ese público dijera, no, pues yo quiero dedicarme a esto. Ahora, Parque Jurásico en particular, creo que debería, o sea, la verdad no me he puesto a investigar así algunos artículos en particular sobre eso, pero creo que desde la perspectiva de la sociedad, Parque Jurásico debería habernos abierto la puerta, si es que, porque seguramente lo hizo, a hacernos preguntas importantes precisamente sobre la bioética o sobre la ética en general. Ahora, es una película de terror, es una película de monstruos, pero tiene de todo, tiene sobre todo reflexiones pues reflexiones filosóficas más profundas, más allá de ver una simple película de monstruos donde se comen al abogado. Creo que el argumento de que una película de monstruos debe enfocarse en las criaturas y en la destrucción que provocan y en cómo las vencemos, es un argumento pasado, eso ya no aplica. Y a lo mejor jamás debió haber aplicado, pero si siempre hubiera funcionado así el cine, yo creo que ahorita estaríamos en una etapa del cine más simple en la que todo el mundo dijera, no, yo ya no quiero reflexiones filosóficas en mis películas de monstruos, quiero peleas, como la de King Kong contra Godzilla. Pero creo que eso es lo que logra Parque Jurásico, que meter grandes discusiones, grandes preguntas, a lo mejor de una manera sutil, tal vez a lo mejor demasiado sutil, pero sobre las que uno reflexione, a lo mejor tal vez de manera inconsciente, sobre nuestro impacto, sobre el impacto que tenemos a la hora de crear cosas o pretender que creamos cosas. Si somos conscientes de eso, deberíamos entonces hacernos la pregunta, ¿lo que estoy haciendo bien? ¿Lo que estoy haciendo es correcto?
lo estoy haciendo por las razones correctas. Y si ustedes ven Parque Jurásico, hay una muy, muy importante porción de esa reflexión a lo largo de toda la película. Es cierto que se concentra en esa escena de la merienda, pero, o sea, sus efectos se van desplazando a lo largo de la película todo el tiempo. Yo creo que eso es algo que nos deja muy en claro esta película. O sea, no simplemente hacer las cosas por hacerlas, sino pensar por qué las hacemos y si lo que hacemos creemos que está correcto y por los motivos correctos. Y bueno, eso creo que es mi idea sobre lo que debería impactar Parque Jurásico en la sociedad. Ok. Hay nada más, perdón, si me permitieran hacer así un breve comentario respecto a lo que ahorita dijo el maestro Amílcar y me llamó mucho la atención. Me agradó eso que dijo y creo que es muy bueno comparar el boom del interés por los dinosaurios a partir de Parque Jurásico, como en su momento lo fue la Guerra de los Huesos. Y yo ahorita que él lo dijo, hasta pensé, seguramente han oído de los dinosaurios del Palacio de Cristal en Inglaterra. Estos dinosaurios que eran muy graciosos, las primeras reconstrucciones de Iguanodon, literalmente como una iguana, y de megalosaurio como una cosa que quién sabe qué era. Estos dinosaurios, por ejemplo, fueron las primeras reconstrucciones, totalmente inexactas, ahora lo sabemos, pero las primeras reconstrucciones de dinosaurios que vio el mundo, que vio la sociedad, y a tamaño natural y lo que uno quiera, pero impactaron tanto, y estamos hablando de que fue por allá de 1854, en tiempos victorianos, que a raíz de eso muchos dicen que casi de ahí surgió la dinomanía, desde tiempos tan arcaicos como estamos hablando de eso. Yo me atrevería a decir que quizá no hubo un boom tan grande hasta episodios como la Guerra de los Huesos o incluso Parque Jurásico para la sociedad moderna. Tiene que ocurrir algo así grande, algo interesantísimo para que todo el mundo gire y se dé cuenta de lo interesante o lo maravilloso que es un tema, porque finalmente los dinosaurios siguen, los dinosaurios y la paleontología son temas científicos, y luego la gente como que cuando oye ciencias así como, no, yo no quiero eso que tenga física, matemáticas y ese tipo de cosas, pero pues nos damos cuenta que tampoco es algo totalmente inalcanzable, totalmente inentendible. Es interesante y como decimos en la jerga mexicana, es padre saber sobre eso, ¿no? Entonces es muy bueno que hay este tipo de cosas populares que despierten un interés tan grande como en este caso lo fueron los dinosaurios con Parque Jurásico. Ok, pues muchas gracias, maestros. Creo que ha quedado bastante claro esta parte que pues definitivamente explotó, ¿no? Como bien lo comentaba el maestro Richie, que fue una explosión, ¿no? De varias cosas, porque no nada más fue en la sociedad y todo eso, sino que también revolucionó el cine en varios aspectos, ¿no? Entonces, yo les voy a estar agradeciendo, exploradores, por pues tantos comentarios que nos han dejado aquí en nuestra página. Pam Cetina nos está comentando que ella dice, creo que hay una gran falta de cultura y de entender el comportamiento animal, entender que no son estáticos ni definidos por un estado de ánimo o por el tamaño o el color que tienen. Muchas gracias, Pam Cetina. Otros comentarios también que nos han dejado aquí nuestros exploradores. Muchas gracias, nos vuelve a dejar comentar Pam Cetina. Ana Medina nos dice que cómo se hacen los híbridos en Jurassic Park, en Jurassic World. Aquí también nos Crush Close RSB dice de una escala de 1 al 10 y desde el punto de vista crítico, ¿cómo califican o cómo le pondrían la calificación a los invitados, ¿no? A las demás películas, ¿no? Entonces, seguimos aquí leyendo sus comentarios. Tomahawk Linda Gutiérrez nos dice que la audiencia no tiene que recibir ninguna calificación por lo que está dirigido a todo el público, tanto a personas expertas en el tema como a los que les interesa aprender algo nuevo. Su comentario está, pues prácticamente aquí tienen un poquito de las discusiones que se dan entre lo que nos estaba comentando el maestro Richie sobre las perspectivas de las plumas. Muchas gracias a todos, exploradores. La verdad, estamos muy agradecidos de tenerlos en esta pequeña charla que hoy nos aventuramos a tener. Y pues no nos queda más que otra que agradecerles a todos, exploradores, por esta parte. Recuerden que tenemos más actividades por ustedes,
por muchas actividades más aquí en Geoexplora. Y pues no me queda más que agradecer al maestro Richie y al maestro Amílcar por esta excelente plática que nos ofrecieron hoy. Entonces sí, hoy es el día de Jurassic Park, entonces muchas gracias, Geoexploradores, y nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias. Gracias y buena tarde. Recuerden mañana que también tenemos un Paleo Break, entonces también a la misma hora por el mismo canal, no se lo pierdan.